Dios bueno que estás en los cielos, una vez más delante de tu pueblo, pido, Señor, que me dé tu denuedo, que me dé tu inspiración, que me dé tu sabiduría. Padre, que mi mente y mi corazón y mi boca estén conectados a ti, a lo que tu Espíritu Santo ha puesto en mi mente y corazón, no para mí, Señor, sino para tu pueblo, para que yo lo reciba de manera personal, pero que también lo traiga como bendición, Señor, a tu pueblo. Padre, te pido, Señor, que a través de tu Espíritu salgamos de aquí llenos de tu santa palabra y que ella nos enseñe a vivir como tú quieres, mi Dios. Padre, bendecimos tu pueblo que está escuchando, honrando, Señor, y pidiéndote que tú prepares nuestras mentes y nuestros corazones para recibir de ti. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo dice: amén. Amén. Iglesia, me voy a permitir por las próximas semanas hablar de la familia, como una manera de prepararnos para lo que viene, para el retiro de matrimonios ahora en octubre. Entonces, por las próximas semanas vamos a estar hablando de algunos temas familiares. Recuerden que el tema principal de este año es la siembra y cosecha. Pero esa siembra es la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una semilla, ¿sí o no? Que da fruto. Y hemos estado sembrando en tus corazones todo el año esa palabra que transforma, para que dé fruto. Estamos sembrando para que Dios produzca en nosotros el 30, el 60, el 100 por uno, y que sea evidente en nuestras vidas lo que Dios a través de su palabra está haciendo. Entonces, en el día de hoy vamos a empezar una serie de mensajes sobre la familia, pero en el día de hoy particularmente quiero hablarle hoy, quizás el próximo domingo, a los hombres. Hombres, pongan atención. Damas, denle un codazo a su esposo, despiértate, no te me duermas hoy, que hoy hay algo que tú necesitas. Pero quiero que entienda que aunque esté hablando a los hombres, yo creo que toda la iglesia va a ser bendecida. Amén. Acabamos de orar buscando la bendición de Dios. Así que aunque tú sientas que estamos hablando quizás solamente a los hombres, yo quisiera que tú escuches esos principios para que también se apliquen a tu vida y tú también lo lleves a tu casa. Nosotros tuvimos este fin de semana pasado este retiro con los hombres y, como decíamos, pues de mucha bendición. Fue de compañerismo, de salir de la rutina, expansión, disfrutar la naturaleza, y yo creo que también crecimos espiritualmente. Por lo menos digan amén los que estuvieron presentes. Amén, amén. Yo sé que fue bueno para mi vida, y espero en el Señor que haya sido también bueno para sus vidas. Los hombres de Dios siempre buscan crecer en el Señor. Una característica de un hombre de Dios es que no se queda estático, siempre entiende que tiene que seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Yo creo que hoy en día necesitamos seguir recordando a los hombres cristianos, a los hombres de Dios, que tú eres diferente en la manera que tú diriges tu casa, que tú eres diferente en la manera que tú piensas, que tú eres un hombre de Dios que huye de algunas cosas, pero también que persigue otras cosas. Tú eres una persona comprometida con Dios y con su iglesia. Tú eres una persona que refleja a Cristo en todo su vivir. Nosotros decíamos este fin de semana que tú eres el sacerdote de tu casa. Tú eres la representación de Cristo en el hogar. Y déjame decirte que eso no es tarea fácil. La iglesia no será diferente si tú no eres diferente en tu propio hogar. Por eso estamos hablando de estas cosas, para que tú y yo aprendamos cómo ser diferente en nuestros propios hogares, entender la responsabilidad que Dios nos ha dado para que eso traiga bendición también a la iglesia. Qué bueno sería ver esta congregación llena de hombres de Dios, digan amén, entregados por la causa del Señor, entendiendo su responsabilidad en la casa del Señor. Pero déjame decirte, eso va a pasar cuando tú lo hagas primero en tu casa.
Yo creo que la idea de Dios es que la familia sea el núcleo, el laboratorio, donde tú y yo podemos ejercitar los dones y la responsabilidad que Dios nos ha dado. Así que vamos a ver en Efesios ese pasaje clásico que yo sé que ustedes lo saben de memoria y que muchas de ustedes, hombres, lo tienen quizás subrayado en sus Biblias, y que también quizás las damas. Para fines de contexto, yo tengo que leer por lo menos los versos del 21 hasta el 33. Así, si lo quiere buscar, Efesios capítulo 5, versos 21 hasta el 33. Efesios capítulo 5, versos 21 hasta el 33. Puedes seguir mirando en tu Biblia. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su madre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Nosotros estuvimos entendiendo en este fin de semana, y quiero traerlo a la iglesia, que una de las responsabilidades del hombre, según Efesios capítulo 5, es representar a Cristo en el hogar. Que así mismo como Cristo es cabeza de la iglesia, el esposo es cabeza de la esposa. Estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de orden. La iglesia tiene un orden, y aquí quien dirige la iglesia es el Espíritu Santo, es Cristo Jesús. A veces pensamos que la iglesia es del pastor. No. Dios está por encima de cualquier líder, de cualquier congregación. Cristo es cabeza de su iglesia. Y el contexto que el apóstol Pablo quiere que entendamos es el contexto de sometimiento, que nosotros estamos sometidos a la voluntad de Dios. La iglesia camina con las ruedas del Espíritu Santo, nos va dirigiendo, nos va guiando. Hay un orden espiritual. Tiene que haber un orden espiritual. Dios es un Dios de orden, y Él establece que así como Cristo es cabeza de la iglesia, el marido, el esposo, es cabeza. Qué gran silencio. A mí me gusta decir que estamos diciendo cabeza, no cabezón. Y ese es el malentendido que la comunidad latina ha tenido con el liderazgo del hombre. Que aún viniendo a Cristo, quieren traer un contexto machista, de abuso, de dictadura. No estamos hablando de eso. Estamos diciendo que tú representas a Cristo. Y si no lo está entendiendo bien, estamos diciendo que Cristo se dio a sí mismo por su iglesia. Que Cristo amó a la iglesia.
Esta mañana hablamos de esa gran noticia, ¿sí o no? Que Dios envió a su Hijo para salvación. Dios se dio por ti. Cristo Jesús sufrió por ti. Él entregó su vida por ti. Él te amó aún siendo pecador. Tienes que entender la obra de Cristo para que entienda cuál es tu función en el hogar. Él llevó nuestros pecados. Él se dio por amor. Él tomó nuestro castigo, nuestra maldición. Cristo nos reconcilió con Dios, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios. Y nos hizo adeptos. Dice la Biblia que si somos hijos también somos herederos. A través de Cristo recibimos todas las bendiciones del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Así que cuando estamos hablando de cabeza, estamos hablando de que tú eres el líder que representa a Cristo. Todos quisieran que Cristo sea quien lo dirija, ¿sí o no? Por eso es que están los dos extremos y lo hemos visto en la vida de la iglesia. O el hombre no sabe ser cabeza, o la mujer no sabe someterse a Cristo. Nadie dice amén. Como estamos hablando de los hombres, a veces no sabemos, ¿verdad? Vamos a hablar de sometimiento, no te preocupes. Eso viene. Pero para que tú puedas entender el sometimiento, tienes que entender que tú tienes a un Cristo, entre comillas, un representante divino, un sacerdote que te lleva a la consagración delante de Dios. Recuerden que los profetas hablaban de parte de Dios al pueblo. Palabra que vino a Jeremías, ¿sí o no? Y hablaba de parte de Dios al pueblo. Pero los sacerdotes hablaban a Dios de parte del pueblo. Tú eres el sacerdote de tu casa. Tú eres que vigila por el bienestar de tu casa. Tú eres el que habla a Dios por la salud espiritual de tu casa. Tú eres Cristo que ama como Cristo. Así que cuando hablamos de liderazgo, tiene que haber ese orden establecido por Dios donde tú representas el amor de Dios. Tú eres cabeza para representar el amor de Dios. Quiero aclarar que tú no eres cabeza para castigar, para demandar. Vieja, tráeme la comida. Mi amor, hazme esto por mí. No es eso. Si tú miras a Cristo vas a entender lo que estamos diciendo. La Biblia dice que Jesús le dijo a los demás, si quiere venir en pos de mí, que tome su cruz y sígame. ¿Sabe lo que Cristo está diciendo? Yo voy a tomar la cruz. Tú también tienes que tomar la cruz. Si tú quieres seguirme, tienes que seguir mi ejemplo. Y si vamos a ser hombres de Dios, tenemos que seguir el ejemplo de aquel que nos ha dado salvación. Amar. Por eso dice el apóstol, maridos, amad a vuestras esposas. Y el que ama a su esposa, dice el verso, a sí mismo se ama. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? ¿Cómo la amó? Sacrificalmente, tomando la iniciativa. Jesús no le dijo a la iglesia, ¿tú quieres que yo vaya a morir por ti en la cruz? No, Él fue a dar su vida por aquellos. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Efesios nos presenta por lo menos dos maneras en que ese liderazgo, ese sacerdocio se muestra en el hogar. Número uno, el esposo es protector y el esposo es proveedor. No solamente protector físicamente, sino también espiritualmente. Efesios 5:27 dice
que Él se dio a sí mismo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Okay? Dice que se dio a sí mismo. Así como Cristo se dio a sí mismo por nosotros, tú tienes que darte a ti mismo por tu hogar. Tienes que brindarte. Tienes que estar disponible. Tú eres el protector de tu casa, físicamente y espiritualmente. Tú eres no solamente el protector, sino también el proveedor. Verso 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En otras palabras, tú traes bendición a través del amor, tú sustentas, tú cuidas, tú proteges. Los esposos muestran el cuidado de Cristo a su iglesia en sus propias casas. Maridos, esposos, hombres de Dios, amen a sus esposas. Amen a sus esposas. ¿Cómo la amo? A través de la protección física. Cuando hablamos de protección física, estamos hablando de que tú traes el pan a la casa. Yo no creo en hombres vagos, De hecho, una de las cosas que se aconseja cuando una jovencita se quiere casar es preguntar si el novio tiene trabajo. Si se pasa el día jugando Nintendo en videojuego, es una mala señal. Esa es una mala señal. Porque ese novio algún día será esposo y tendrá que proveer protección física. ¿Okay? Tendrá que traer esa provisión, ese alimento a la casa. Tiene que proveer albergue. La idea no es casarse e irse a vivir con mi mamá. ¿Me están entendiendo, jóvenes, también? La idea es que tú te estás preparando para ser ese hombre de Dios que representa cuidado y protección en su hogar. ¿Cuántas damas, sean honestas, cuántos de ustedes se han casado con un hombre proveedor? Aleluya. Amén. Aleluya. Yo sé que algunos no quieren levantar la mano porque están aquí los maridos, pero no hay nada que haga más contenta a una mujer saber que el hombre es un hombre trabajador. Y estamos hablando de eso, estamos hablando de provisión física, que provee el alimento, que provee el pan, que provee la casa, el albergue, que provee el cuidado y la salud que necesita el hogar. Provisión física. Pero no solamente provisión física, sino también provisión espiritual, que provee el verdadero pan que transforma los corazones. En otras palabras, yo siempre he dicho, lo único que necesita tu esposo o tu familia no es solamente el pan, también necesita el pan espiritual. Y tú estás ahí para proveer ese pan espiritual, que es la palabra de Dios. Traer guía espiritual, traer ánimo espiritual. Tú eres el responsable de saber si tu casa está amando a Dios, obedeciendo a Dios, temiendo a Dios, persiguiendo las cosas de Dios. Nos dice la Biblia que busquemos primeramente el reino de Dios. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién se asegura de que el hogar está buscando las cosas de arriba? Alguien tiene que decir, en esta casa se ama a Dios. En esta casa se lee la Biblia. En esta casa se ora. En esta casa servimos a Dios. En esta casa se va a la iglesia. Alguien tiene que decirlo. Tú eres el representante, el sacerdote de Dios en tu casa. La razón número uno, es mi opinión muy personal, que no hay liderazgo en la iglesia, es porque tampoco hay liderazgo en la casa. No se preocupen, damas, también vamos a hablar de eso.
Pastor, es que mi esposo no hace nada. Y yo me he convertido en una esposa mandona ahora. Yo tengo que hacer todo. Porque este hombre como que no despega. Hombre de Dios, ama a tu casa. Ama a tu esposa. Hombre de Dios, provee para tu casa. Hombre de Dios, protege espiritualmente tu casa. Trae el pan. Y vamos a ver algunas cosas prácticas en un momento. Entonces el hombre no solamente protege y provee, sino también que representa a Dios a través de su amor. ¿Cuántos sabían que Dios es amor? Tú eres amor. Tú amas a tus hijos. Tú amas a tu esposa. Y lo hace con paciencia, con humildad, con mansedumbre. ¿Cuántos saben que Dios le ama? ¿Sabe lo que Dios me ha dicho muchas veces a través de su amor? Que no hay nada que me vaya a separar de su amor. ¿Cuántos sabían que nada puede separarnos del amor de Dios? Nada. Y si tú representas a Cristo, nada debe separar tu matrimonio. Nada. Debe ser un matrimonio a prueba de fuego, a través del amor. El perdón, la misericordia, la tolerancia es parte del amor y la protección divina. ¿Cómo protege tú espiritual a tu casa? Protégela con oración. Ora por tus hijos. Trae advertencias espirituales. Decirle, hijo, esposa, eso no se debe hacer porque Dios dijo. Esa es la palabrita que falta en los hogares. Dios ha dicho. El otro día, un tiempo atrás, estaba en una conversación y alguien me preguntaba, pero ¿y por qué yo no puedo hacer eso? Porque Dios lo dice. Tú eres la voz de Dios en el hogar. Lo que eso significa que tú tienes que conocer a Dios. Hay un viejo dicho que dice que lo que uno no tiene, no lo puede dar. Hombre de Dios, llénate de Dios. Llénate de su palabra para que pueda dirigir a tu casa a la verdad de Dios. Estoy tratando de motivarte. Di conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy diciéndote a ti, hombre, que tú puedes hacerlo. Mira, yo no sé de qué hogar tú vienes, no sé los detalles. No sé si tuviste un patrón, si tuviste un hombre de Dios que estaba dirigiendo su casa, si lo viste cuando estaba pequeño. Pero estoy aquí para recordarte que todo lo puedes hacer en Cristo, quien te fortalece. Tú puedes cambiar la historia de tu casa hoy mismo. He visto tantos hombres con músculos, son valientes, con mucho coraje, dispuestos a pelear físicamente, pero no tienen valor para pelear espiritualmente por sus casas. Valor por una cosa, pero cobardía por otra. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Sé ese líder que Dios espera por el bien tuyo y por el bien de tu casa. Vale la pena luchar por cosas, ¿sí o no? Vale la pena. Y vale la pena luchar por tu hogar. Vale la pena orar por tus hijos. Vale la pena levantarse temprano. Vale la pena venir a la iglesia. Vale la pena pelear la buena batalla de la fe. Vale la pena. Esto es para valientes. Aleluya. Estoy hablando de los hombres, ¿verdad? Hombres valientes, hombres esforzados. Tú necesitas autoridad y ya Dios te la ha delegado. Él ha dicho que tú eres cabeza de tu casa. Tú tienes la responsabilidad de brindar ese orden
esa visión, esa dirección. Tienen la autoridad porque Dios la ha puesto sobre ti. Te voy a dejar con algunas sugerencias prácticas. Número 1, ora y trae una vida devocional a tu casa. No voy a hacer la pregunta cuántos de ustedes tienen vida devocional o tienen un altar familiar donde se reúne la familia. Está bien. Pero si no lo has hecho, te motivo a que lo hagas. Congrega a tu familia. Haz de tu casa una iglesia. Y sacas el día y la hora y di, hoy lunes a las 7 vamos a orar juntos. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a empezar a tener una vida de devoción, de búsqueda, de hambre espiritual. Ora con y por tu hogar. Me encanta el ejemplo de Job, ¿verdad? Que se levantaba y oraba por cada uno de sus hijos. Te doy esa sugerencia. Trae una vida devocional. Sugerencia número 2. Examina lo que tu familia está consumiendo hoy en día. Hermano, no todo lo que la televisión presenta es bueno, ustedes sabían. ¿Qué está entrando a tu casa? ¿Qué tus hijos están consumiendo? Entérate, busca. Ten deseo de saber qué están viendo en TikTok, en todas esas cosas. Pregúntale. Vigílalo. Tiene que interesarte por su bien espiritual. Porque si no están siendo alimentados espiritualmente, están siendo alimentados por el mundo. La pregunta es, ¿estás tú examinando la salud espiritual de tus hijos, de tu esposa? ¿Qué está consumiendo? Número 3, evalúa su vida espiritual. La Biblia dice que tenemos que examinarnos a nosotros mismos, ¿es cierto? Que cada uno de nosotros tiene que sentarse y examinar dónde estoy parado con relación a Dios. Pero déjame decirte que tú tienes la responsabilidad de examinar la vida espiritual de tus hijos. Siéntate, tú y tu esposo, tu esposa, siéntate, evalúa la vida espiritual de tus hijos, evalúa tu propia vida espiritual y evalúa la vida espiritual de tu esposa. Pregúntate si están amando a Dios. Pregúntate si están obedeciendo a Dios. Pregúntate si están temiendo a Dios, si están sirviendo a Dios. Pregúntate si están en pecado, si están en rebeldía. Hazte esas preguntas. Y después que encuentre el diagnóstico espiritual, ora por tus hijos, ora por tu esposa. Pídele a Dios que le salve, que le sane, que le ayude. Alguien tiene que rogar por el bien espiritual de tu casa. Déjame decirte que a veces queremos traerlo a la iglesia. Empieza tú en tu casa. Amén. Gloria a Dios. Nosotros oramos por ti todos los miércoles, claro que sí. Pero qué bueno es saber que tú también estás orando por tu vida y por la vida de los tuyos. Así que examina, evalúa, hazte pregunta. ¿Por qué mis hijos no están leyendo la Biblia? ¿Por qué mis hijos no quieren venir a la iglesia? ¿Por qué? ¿Será que yo no insisto? ¿Será que no veo un ejemplo en mi casa? ¿Qué está pasando en sus vidas espirituales? ¿Por qué le atrae más al mundo que las cosas de Dios? Alguien tiene que hacerse esas preguntas serias. Otra sugerencia. Si tú eres de lo que dice, pastor, porque yo no sé cómo empezar un estudio, yo no sé cómo orar. Entonces, llévate lo que aprendes en la iglesia a la casa. Llévate lo que tú estás aprendiendo aquí a tu casa.
Yo le decía a los hombres que la iglesia es tan preciosa que todo lo que hacemos aquí tiene un propósito. Amén. Gloria a Dios. No hay nada que hagamos sin un propósito santo, de edificar, de ayudar. Cada predicación es una oportunidad de tú convertirte ser el pastor en tu casa y tomar notas y llevar eso mismo a tu casa. Gloria a Dios. Por eso yo siempre he dicho, a mí me encantan las personas que están tomando notas, me encanta que están anotando lo que el pastor está diciendo, me encanta, porque quieren tomar eso y llevarlo a otro nivel. No ser solamente oidores, quieren ser hacedores y necesitan recordar la verdad de Dios. Hombre, ven con lápiz y papel a la iglesia. Ven dispuesto a aprender qué tiene Dios que decirme que yo puedo llevar a mi casa. Y qué bueno cuando está toda la familia, ¿verdad? Porque ellos todos escuchan lo mismo. Y ahora tú dices en tu casa, el pastor dijo, Dios dice. Tú lo escuchaste también. Todos lo escuchamos. Esa idea de que se predicó el domingo, yo ni me acuerdo. Yo sé que la predicación estaba buena, pero no sé lo que dijo. Yo no creo en eso. Tú tienes que poner interés. Así mismo como yo me preparo para traer palabra de Dios, tú tienes que preparar tu corazón a venir a recibir palabra de Dios también. Todos tenemos responsabilidades. Toma lo que aquí se enseña a través de los estudios, a través de la predicación, a través de los retiros, a través de cada capacitación. Lleva lo que aprendes a tu hogar. Es una manera sencilla de establecer el liderazgo y empezar ese sacerdocio santo que Dios quiere de ti. Solamente tiene que decir, familia, el domingo aprendimos esto. Y empieza por ahí. Y deja que la palabra esté sembrando en sus corazones. Otro consejo. Lee la Biblia y consulta la Biblia y busca ejemplos positivos y ejemplos negativos. Esto se nos dio a nosotros para transformarnos, para ayudarnos. Y cada historia, cada situación que se menciona en la palabra de Dios es para aprender, para buscar los principios divinos que tú y yo necesitamos. Lee el libro de Proverbios para que te llenes de sabiduría. Busca los ejemplos. Por ejemplo, si miras la vida de Daniel, va a ver a un hombre de oración. Si miras la Biblia del apóstol Pablo, va a ver un hombre de pasión. Si ve la vida de José, va a ver un hombre de integridad. Si ve la vida de Abraham, va a ver un hombre de fe. Si ve la vida de Salomón, va a ver un hombre de sabiduría. Si ve la vida de Jesús, va a ver un hombre de amor. Y cada personaje te enseña un carácter de Dios. Así que busca los ejemplos positivos y aprende de los ejemplos negativos. Como de Elí, que era sacerdote, y sus hijos también eran sacerdotes, y no los corrigió. Viendo el pecado de ellos, lo ignoró, y eso trajo consecuencias funestas a su vida. Aprende de los buenos consejos, de los buenos ejemplos, pero también de los malos ejemplos. Otro consejo que quiero darte: decide ser un hombre de Dios en tu casa. Decide cambiar tu manera de pensar. Lo único que necesita tu familia no es el dinero. Tus hijos necesitan ver a un hombre de Dios. ¿Cómo aprenden los hijos varones a ser hombres de Dios? Mirando a un hombre de Dios en su casa. ¿Cómo aprenden las niñas a ser mujeres de Dios? Viendo a una mujer de Dios en su casa. Así que decide cambiar tu manera de pensar. Tú eres un sacerdote.
Tú eres un sacerdote. Lo que estoy tratando de decir es, cuida a tu familia a todo costo. Cuida a tu familia a todo costo. Invierte en la salud espiritual. Y te vas a acordar de todas esas bendiciones que Dios quiere para ti. Yo quiero terminar con una pregunta. Cuando yo estaba jovencito, yo leí un libro que se llamaba Hay un hombre en casa, un librito bien viejo. Tiene muchos años. Y enseñaba esos principios que significa que verdaderamente hay un hombre en casa. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Hay un hombre en tu casa? ¿Hay un hombre? ¿Hay un esposo fiel? ¿Hay un hijo de Dios que está dispuesto a pagar el precio y tomar el llamado que Dios le está pidiendo? ¿Hay un hombre en casa? ¿Puede decir eso tu esposo? Sí, aquí hay un hombre que ama a Dios. Y la otra cosa que quiero decirte es, si tú eres de las esposas que su esposo no son creyentes o no están aquí o por alguna razón se ha alejado de Dios, quiero decirte que tu ejemplo puede cambiar las cosas. Tu oración puede cambiar las cosas. Yo crecí en un hogar donde mi papá no era el sacerdote. Yo crecí en un hogar donde mi papá no era quien llevaba la voz espiritual. Era mi madre, era mi abuela. Yo era como Timoteo, ¿verdad? Que su abuela y su mamá era que llevaban la verdad de Dios. Déjame decirte que si tu esposo no lo está haciendo, escucha lo que voy a decir, con mucho cuidado. Empiezas tú. Porque Dios te ha puesto a ti como luz y como sal de tu casa. Empiezas tú. Y veremos lo que Dios va a hacer después. No dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué? Tú y tú. Empieza por ti. Y si tú eres de las damas que está aquí en el día de hoy, o que está escuchando, que no tiene a su esposo, que no le sirve a Dios, que no ama a Dios, empiezas tú. Dile, mi amor, siéntate que quiero compartir algo interesante que escuché hoy. Háblale de la verdad de Dios. Congrega a tus hijos, que Él pueda ver que hay una mujer que quiere un líder en su casa. Modela con ejemplo. Estoy aquí para decirte que fue ese ejemplo que llevó a mi padre a los pies de Cristo. Y ya yo estaba grande cuando mi papá se bautizó. De hecho, el otro día vi una foto. Empiezas tú. Empiezas tú. Créele a Dios. Y una cosa más. En vez de desmotivar a tu esposo, motívalo. Motívalo. Mi amor, gracias. Usted sabe que lo que los hombres más necesitan escuchar son palabras de afirmación, palabras buenas de sus esposas. Qué bueno que lo hiciste. Qué bueno que lo intentaste. Qué bueno que viniste a la iglesia conmigo. Qué bueno. En vez, tú no sirves. Nunca lo haces mal. Muéstrale lo bueno. Y una cosa más, hombre, vayan a donde sus esposas y sean humildes de corazón y manso. Y díganles a sus esposas, mi amor, te pido perdón, porque han pasado tantos años y no había entendido lo que Dios me estaba pidiendo, pero hoy lo entiendo. Te pido perdón, te pido que tengas gracias conmigo, pero te pido que me ayudes. Yo quiero ser el sacerdote de esta casa. ¿Estás tú dispuesta a apoyarme? Y yo estoy seguro que la esposa dirá, amén, aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que yo quiero. Vamos a orar. Padre, tú has sido bueno. Señor, esta es tu palabra. Y sabemos que tú estás sembrando tantas cosas en nosotros.
Es mi oración, Señor, que cada hombre del pueblo de Esperanza haya entendido la demanda de tu palabra, Señor. Sabemos que aquí no hay nadie perfecto, Señor. Todos estamos aprendiendo y creciendo por tu gracia. Padre, danos la valentía de esforzarnos y ser hombres de Dios, ser sacerdotes de nuestra casa. Padre, desarrolla ese liderazgo que tú quieres. Padre, ayúdanos a ser verdaderos proveedores espirituales, proteger la salud espiritual de nuestras casas. Padre, gracias por los trabajos que tú has dado, porque podemos llevar el pan, Señor, a nuestros hogares. Ayúdanos a entender que nuestra familia también se alimenta de tu palabra, mi Dios. Pon hambre en nuestros corazones. Empieza por nosotros, Espíritu Santo. Empieza por cada hombre del pueblo de Esperanza, Señor, para que haya un movimiento espiritual en este lugar, para que muestre, Señor, que tú estás poniendo carga espiritual en cada uno de nosotros. Sabemos que hay tantos ataques del enemigo, Señor. Ayúdanos con valentía y a través de la espada del Espíritu, a través de tu palabra, Señor, defendernos y defender a nuestros hogares. Padre, yo bendigo a tu pueblo que está escuchando en este día y te pido, Espíritu Santo, que nos ayude a cada uno de nosotros a obedecer lo que tú nos pides. En el nombre de Jesús. Amén y amén.